pastos verdes y en aguas apacibles. Todas nuestras necesidades materiales y sobre todo las espirituales, Dios las suple en Jesucristo. En tercer lugar, Él cuenta para salvarnos con el poder de Jehová y con la grandeza de nuestro Dios. Número 4, noten cómo Miqueas dice que Jesús, el Mesías, será engrandecido hasta los fines de la tierra. Nuestra seguridad no estará amenazada nunca por fuerzas extrañas, porque no habrá fuerzas extrañas. La promesa es que toda rodilla se doblará ante el nombre del Señor Jesús y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Y número 5, Él será nuestra paz espiritual y por supuesto la tan añorada por nosotros los mexicanos paz social. Miqueas habla de esto, de la paz social, que también era algo que adolecía la falta de ella el pueblo de Israel. Si ustedes van un capítulo antes del que estamos viendo, en Miqueas 4, versículo 3, hay otra promesa que Dios le da a su pueblo que tiene que ver con el Mesías. Miqueas 4:3 dice: y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Así que un día el Señor de Israel, el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a regresar y esta profecía va a dejar de ser una profecía y va a convertirse en una hermosa realidad. Pero hay una paz más profunda que debe establecerse antes de que haya paz social en México y en toda la tierra. Debe haber paz entre nosotros y Dios. Nuestra incredulidad y la ira de Dios a causa de ella deben desaparecer. Esa es la verdadera paz y nuestra más grande necesidad en Navidad y en cualquier otro tiempo. Miqueas tuvo esa necesidad y experimentó esa paz que solamente puede dar nuestro Dios. Porque decíamos al principio, Miqueas fue valiente al exponer el pecado de todos, pero él no se omitió. Porque aunque era profeta de Dios, tenía pecado que había cometido en contra de Dios. Igual que todos los siervos que por gracia estamos al servicio de nuestro Dios, estamos muy lejos de ser perfectos. Y necesitamos tener paz con Dios. Y esa paz solo se logra a través de una relación con Cristo Jesús. Miqueas experimentó esa paz y por eso él dice en el capítulo 7, en los versículos 8 y 9: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Tengo que compartir que este texto fue una bendición para mí cuando estuve en prisión. Yo sabía que tenía que pagar por el pecado que había cometido. Sabía que la consecuencia de mi pecado me había alcanzado y había un tiempo que soportar la ira de Dios. 7, 8 y 9. Pero este pasaje de Miqueas me dio la seguridad de que aún en la ira de Dios hay amor para sus hijos y hay restauración.
Y esa era mi oración, tengo que aguantar. ¿Cuánto va a durar? Yo no lo sé. El día que a mí me dijeron y fueron por mí, me dijeron, vas para la libre, así se decía. Vas para la libre. Yo no lo sabía. Yo estaba doblando las ropas que había lavado ese día para entregarlas. Hasta ese día yo no sabía qué iba a pasar, cuánto tiempo iba a pasar yo en prisión. Pero el día que el Señor me dijo, hasta aquí, Él me libertó. 3 años, 3 meses, 3 semanas y 3 días. En que tuve que soportar el juicio de Dios sobre mi pecado. Pero que ahora volteo y veo la gracia de Él, aún en ese tiempo tan difícil, más para mi familia que para mí. Y no queda más que darle gloria a Dios. Porque del mes de abril del año 2001 a hoy, ya van 15 años que el Señor inició el proceso de mi restauración. Y me permitió no solamente tener un inicio nuevo con mi familia, pero me dio el privilegio de servirle. Por eso yo entiendo perfectamente a Miqueas. Miqueas, ahí mismo en el capítulo 7, más adelante en el versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, nuestro mayor enemigo, que es el pecado y el juicio de Dios sobre él, ya ha sido vencido. El Evangelio, que es lo que proclamamos en Adviento y en Navidad, el Evangelio, que es lo que simboliza todo lo que hay y todo lo que hacemos en Puerta de Salvación, ese Evangelio es simple, pero es profundo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Amén. La Navidad no es toda la historia de Jesús. La verdad es que la Navidad es apenas el inicio de la historia de Jesús. Y tan hermoso como es este inicio, con los ángeles anunciando a los pastores, con la estrella guiando a los magos de Oriente, con los magos llegando a rendir culto al niño Jesús, con María guardando en su corazón todo aquello que estaba pasando. Tan hermoso como es este principio, es muchísimo más hermoso el final de la historia de Jesús. Con el drama de la cruz, en donde nuestro Señor pagó el precio que ustedes y yo teníamos que pagar a causa de nuestro pecado. Con la feliz mañana de la resurrección, que nos asegura la vida eterna, y la gloriosa eternidad que nos aguarda a todos los que por gracia hemos sido reconciliados con Dios mediante la fe en ese niño de Belén que creció para ser el Señor de su pueblo. Así que creo que todos podemos y debemos apropiarnos de las palabras de Miqueas. ¿Quién como tú? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros.
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. De eso se trata la historia de Jesús. De eso se trata la historia de nuestra redención. Y todo comenzó en Navidad. Por eso celebramos la Navidad. Por eso decimos, para celebrar la Navidad hay que ser cristianos. Porque la Navidad es mucho más que villancicos y coronas de Adviento y fiestas y regalos. La Navidad es celebrar porque ese niño de Belén nos trajo la paz con Dios y nos aseguró un futuro glorioso en su reino eterno. Amén. Padre, gracias por tu palabra.